Bueno, entonces formalmente damos la bienvenida a este encuentro con el doctor Eduardo Acosta, médico familiar, especialista en dolor y cuidado paliativo, quien con nosotros y en alianza con la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer va a participar con nosotros en nuestro encuentro de apuntes del cuidador de los miércoles. Muy bienvenido, doctor. Le doy el espacio pues para que pueda los- para que usted por favor pueda hacer su presentación, pueda saludar a su audiencia y desde este momento somos todos oídos, atentos, críticos y muy dispuestos a aprender lo que significa el cuidado y el cáncer. Bueno, ¿me están escuchando? Perfectamente, doctor, estamos viendo su pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Digamos que quise con esta presentación y esperando no ser muy técnico, mostrarles a ustedes, cuidadores que son actores fundamentales en la salud del paciente y en el bienestar, mostrarles un poco lo que pasa por la mente de un médico especialista en cuidado paliativo al ver un paciente anciano que sufre de múltiples enfermedades crónicas. Y hacían mención de la razón por la que es importante hablar de este grupo de edad en estas enfermedades, y de alguna manera esto tiene alguna explicación epidemiológica en donde podemos ver las proyecciones para el año 2050. Permítanme, yo minimizo acá. Entonces, digamos que para el año 2050, el incremento de pacientes ancianos, entiéndase ancianos como mayores de 65 años, pues va a ser exponencial. Para el 2018, más o menos 2.3 millones de pacientes mayores de 80 años tenían un nuevo diagnóstico de cáncer. Y para el 2050 vemos cómo existirán 6.9 millones de pacientes mayores de 80 años, o sea, un 20% de toda la población, dentro de más de un 50%, alrededor de un 70% en mayores de 65 años. Y vemos cómo la región de Latinoamérica y el Caribe se caracteriza por un crecimiento en el diagnóstico de nuevo, o sea, reciente diagnóstico, un aumento en el 253%. Y es por eso que ustedes ven hoy la necesidad de hablar de este grupo etario en lo referente al cuidado paliativo. O sea que lo que experimentamos hoy va a aumentar en un 253% para el año 2050. Entonces, ustedes van a escuchar de cuidado paliativo, cuidado de soporte, soporte oncológico, algunos habrán escuchado cuidado de hospicio, mejor cuidado de soporte, pero en general, sin importar la definición, todos buscan un control de síntomas, buscan la calidad de vida en el contexto de enfermedades que limitan la vida. Y les pido que a medida que voy hablando vayan pensando en esos pacientes que ustedes han tenido que cuidar, que asistir, para poder ver una aplicación práctica a medida que voy pasando las diapositivas. Entonces, el cuidado de soporte, o si lo prefieren, el cuidado paliativo, es un cuidado que se brinda para mejorar la calidad de vida. Esto no solo del paciente, sino también de la familia. Entonces, busca prevenir y manejar lo más temprano posible los síntomas producto de una enfermedad, los síntomas producto de un tratamiento, los síntomas producto de un deterioro que en la mayoría de las veces podría ser irreversible.
y vemos cómo la enfermedad oncológica, cáncer, podría ser un disparador de pacientes muy frágiles, incluso cuando el tratamiento tiene una intención de curar. Ya miraremos más adelante la razón. Y se ha escrito mucho sobre cuáles son las necesidades que no están satisfechas en los pacientes de este grupo de edad, entendámoslo como mayores de 65 años. Entonces se han descrito necesidades psicológicas, necesidades informacionales y necesidades físicas, las cuales son dinámicas, van variando desde el mismo momento del diagnóstico, cuando inicia el tratamiento o cuando definitivamente se suspenden todos los tratamientos por progresión de la enfermedad. Ahora, hay predictores de mayor número de necesidades no satisfechas. Y en los estudios epidemiológicamente se ha descrito el género femenino, la presencia de depresión previa, que ya hayan síntomas físicos antes del diagnóstico de cáncer, el estado civil, no es lo mismo un paciente que esté casado, soltero, viudo, la agresividad del tratamiento, dependiendo el tipo de tumor, el nivel de ingresos económicos y el nivel educativo. Porque esto a la final me habla de qué recursos tiene el paciente para afrontar el porvenir. Entonces, esas necesidades que tienen los pacientes las han dividido por algunos ítems como la pérdida de control, sentir que se pierde el control de la vida en un 43%. Hay necesidades espirituales con un puntaje alto en un 69%. Hay necesidades relacionadas con la asistencia sanitaria y la información hasta en un 90% de los casos. Y esto de la información más adelante lo vamos a discutir con ustedes. La necesidad de un cuidado psicológico y el funcionamiento en el día a día, la funcionalidad. Entonces, si hablamos de los primeros 3 meses del diagnóstico, más de un quinto de los pacientes, más de un 20% de los pacientes tenía una necesidad no satisfecha calificada como moderada o alta. Los miedos al comienzo, pues riesgo de que la enfermedad progrese, la posibilidad de recuperarse, esto es al momento del diagnóstico. Cuando ya empiezan a recibir la quimioterapia, la principal preocupación son los efectos adversos del tratamiento. Y cuando acaba el tratamiento, el riesgo de que recurra. Y guarda una lógica temporal. Cuando no empezaba el tratamiento, el riesgo o el miedo a no recuperarme y que avance. Una vez iniciado el tratamiento, ¿qué me produce el tratamiento? Y cuando lo termino, que recurra. Algo muy esperable para la mente humana. Entonces, para hablarles un poquito más específico, en el primer mes hay un impacto psicológico por las preocupaciones de los seres cercanos. Y tal vez valdría la pena resaltar que un enfermo en este grupo de edad, más que por el mismo sufrimiento, podría preocuparse por el sufrimiento de sus seres queridos, hasta en un 40% según este estudio. El miedo a la progresión de la enfermedad hasta en un 35%. A los 3 meses ya habiendo iniciado el tratamiento, el impacto físico, el cansancio, la falta de energía por el mismo cáncer y por el mismo tratamiento. A los 3 meses, el miedo a el impacto físico que está sufriendo, las dificultades derivadas de la enfermedad, por ejemplo, no poder dormir bien, en un 26%. Cuando ha estado hospitalizado, aumento de problemas físicos. Y de alguna manera esto nos hace un llamado de atención a las preguntas y a los problemas que debemos buscar activamente para intervenir a través de un grupo de soporte oncológico, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores, donde lo que se requiere son intervenciones, detección precoz, intervención precoz.
Ahora, nuestras regiones se caracterizan por una población importante que vive en zonas rurales, lejos de la urbanización, en donde posiblemente en los diferentes países podemos ver las siguientes características. Zonas rurales que representan un acceso limitado a los servicios de salud y que se traducen en retrasos en todo lo que implica el diagnóstico, el inicio, los estudios sobre la enfermedad. Esto definitivamente marca unas brechas económicas, hay diferencias en los ingresos económicos de las personas que viven en zona rural versus las que viven en ciudades. Implica grandes traslados que implican tiempo, que implican dinero. Estos pacientes normalmente tienen más falencias en la información, de hecho, por el menor contacto con la asistencia médica. Y cuando hablamos de un paciente mal preparado, esto se acentúa con un cuidador también mal preparado. Y digamos que esto es lo positivo de esta organización de cuidadores en donde buscamos que no tengamos estas falencias más allá de la ruralidad. Pero prácticamente son pacientes que están aislados, o por lo menos lo es así en países como el nuestro, en donde la zona rural se caracteriza por una desigualdad importante. Si miramos los traslados, si miramos el tiempo en no poder trabajar el campo, la tierra, pues definitivamente hay un detrimento económico, financiero, y uno se preguntaría, ¿habrá que relocalizar al paciente en las ciudades? ¿Será esa la solución o será mejor llevar una salud de calidad a la zona rural? Ir donde el paciente y no que el paciente venga donde nosotros. Este artículo que habla de las necesidades de soporte y que hace una tipificación de las dificultades en la zona rural, hacía referencia a la zona rural de Canadá, que es un país desarrollado. Imagínense cómo será en un país en vías de desarrollo, como los nuestros, en donde la brecha económica es aún mayor. Entonces, cuando tenemos un paciente anciano, pues es un terreno común para múltiples actores en salud. Tenemos lugares de cuidado crónico, geriatría en los sitios donde hay geriatras, medicina interna, cuidados domiciliarios según donde se establezca el paciente, si tiene una demencia, todos los cuidados requeridos, y hay que integrar otros actores como el psicólogo, el trabajo social, la oncología, la nutrición, la rehabilitación. O sea que esto debería caracterizarse por un trabajo en equipo en donde ustedes como cuidadores, pues en definitiva son los principales actores de calidad de vida, teniendo en cuenta que están constantemente con el paciente y son los que llevan a la práctica las diferentes recomendaciones. Entonces, ustedes hacen parte de un equipo de soporte y poder integrar un soporte en este tipo de pacientes, pues ayuda en el manejo de esas necesidades no satisfechas. Esto se refleja en la calidad de vida, mejora los síntomas, la satisfacción y se ha demostrado que también impacta en la sobrevida del paciente. ¿Para qué sirve estar en un equipo de soporte que los incluye a ustedes? Sirve para aclarar las metas de cuidado, para tener una comunicación asertiva, continua, en donde se nutren las partes en pro del paciente y se puede diseñar un plan de cuidado integral que refleje la situación del paciente, que integre metas particulares para el paciente determinado y menores costos. Esto normalmente termina previniendo hospitalizaciones innecesarias. Entonces, se necesita intervenir no solo en el paciente que está en una fase terminal o en agonía, sino en el paciente que sufre de una enfermedad avanzada o incluso está recién diagnosticado con una intención de curación.
A todas estas creo que es importante aclarar que una enfermedad avanzada no es igual a una enfermedad terminal y que una enfermedad terminal no es igual a una fase de agonía. Y si quieren más adelante profundizamos un poco en esto. Entonces, definitivamente un cuidado de soporte en donde, insisto, ustedes son parte fundamental, hace que el cuidado del cáncer sea excelente. Bueno, muchas gracias. Tenemos varios escenarios. En el cuidado de soporte, que es lo que he venido hablando, incluye el cuidado paliativo y dentro del cuidado paliativo está incluido el cuidado de hospicio. Bueno, mi amorcito. Sí. Cuídate. Nos vemos más tarde. Cualquier cosa. Sí. Sí, papá. Sigo en paralelo al micrófono abierto por ahí. Doctor, en el de abajo de participantes, Chismosita. silencia todo otra vez. Chismosita. Entonces, Buscas, No. clique a participar. ahí quedó. Listo. Creo que ahí estamos. Bueno, me desconcentré un poco. Perdón, yo me devuelvo acá. Entonces, si tenemos un paciente anciano que no tiene acceso a este soporte oncológico, pues es probable que su fin de vida, inevitable, esperable, sea más agresivo. Y se ha visto que es tan agresivo y tan mal planeado que incluso hay pacientes que reciben quimioterapias en las últimas 2 semanas previos al deceso. También se ha descrito cómo pacientes reciben radioterapia en el mismo final de la vida. Casi que la mitad no alcanzan a recibir el tratamiento porque no se logró hacer una planeación estratégica de acuerdo a los objetivos reales y a la situación clínica real del paciente. Entonces miren cómo algunos estudios muestran que 15,000 pacientes reciben radioterapia en su último mes de vida, perdiendo recursos, tiempo, exponiéndose a efectos adversos del tratamiento. En esta gráfica quería mostrarles qué porcentaje de pacientes ancianos fallecen en algún sitio determinado. Perdón, yo aprovecho que aprendí. Y entonces vemos cómo pacientes de 100 años, en un porcentaje que podría ser alarmante de alguna manera, hasta en un 30%, llegan a morir en los hospitales. Dense cuenta, por favor, la curva de los rombos rojos, como más de la mitad de los pacientes de 75 a 79 años fallecen en un hospital. Y cómo son tan pocos los pacientes, hablando de la línea inferior, fallecen en un hospicio o en su casa. Esto es un reflejo de la falta de planeación, la falta de un buen abordaje de un paciente con una enfermedad avanzada que termina falleciendo lejos de su familia, lejos de su hogar. Entonces, en el anciano, pues hay que mirar cómo llega el momento del cáncer, en qué condiciones llega. ¿Será que el paciente llega ya frágil a encontrar un diagnóstico? ¿Será que previamente al diagnóstico estaba postrado en cama o requería cuidado importante por una funcionalidad mala previa? ¿O será que el paciente que recién es diagnosticado con cáncer tiene muchas enfermedades? Enfermedad renal crónica, falla cardíaca, EPOC avanzado. ¿Será que ese paciente al momento del diagnóstico tenía un Alzheimer avanzado, una demencia? ¿Será que las dificultades emocionales, sociales son tales al momento del diagnóstico que van a traer o van a ser determinantes a la hora de decidir un tratamiento?
¿O será que este paciente tiene problemas relacionados con el cuidador o la falta de cuidador? Entonces el paciente anciano necesita una reevaluación continua. Hay que tener en cuenta que tiene condiciones cambiantes, hay que buscarle dificultades, factores de riesgo, y cada vez que uno se encuentra con un paciente es una oportunidad para encontrar necesidades no satisfechas, necesidades de soporte desde el mismo momento del diagnóstico e incluso cuando se piensa curar la enfermedad. Entonces, estos son los escenarios que vemos en nuestros países. Ancianos con buenas redes de apoyo, con buenos recursos, con un nivel educativo adecuado, pero también vemos ancianos que no tienen un acceso a una pensión, a una jubilación, no tienen acceso a un recurso, a un ingreso fijo mensual, en condición de vulnerabilidad, pobreza. Y esta gráfica de alguna manera lo ilustra, lo heterogéneo que puede llegar a ser un grupo como este. Entonces, pues cada variable que de alguna manera vamos mencionando impacta en el pronóstico y el desenlace. Y esta tarea de nosotros construir con ustedes esa integralidad del cuidado, poder detectar e intervenir todas estas variables, porque esto hace a nuestros pacientes más vulnerables, y dentro de la vulnerabilidad hay que tener en cuenta la toxicidad de los tratamientos, no solo el cáncer en sí, sino la toxicidad de los tratamientos, ya sea cirugía, quimioterapia o radioterapia. Entonces la idea es poder integrarnos desde el mismo momento del diagnóstico, así que la intención sea curar al paciente del cáncer. Para eso yo tengo que individualizar, tengo que usar un equipo. Yo no puedo ser un médico como una rueda suelta. Yo necesito un equipo multidisciplinario en donde, insisto, ustedes hacen parte de ese equipo paliativo, en donde buscamos una integración progresiva, gradual, a medida que la enfermedad y el proceso de enfermedad y tratamiento van avanzando, ya sea que mejore el paciente o que no mejore. O definitivamente una transición, una segunda transición, que era la que antes entendíamos, que el cuidado paliativo era solamente integrado al final de la vida. Pero en esta gráfica vemos, y en toda la charla de soporte, pues se ha resaltado la necesidad de una integración temprana, que es lo que muestra la flecha azul de la gráfica inferior, con los círculos, en donde los círculos representan la búsqueda de necesidades y síntomas de manera activa desde el mismo momento del diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el paciente llega con muchas enfermedades. No es solo el cáncer, el paciente puede venir ya en un deterioro por otras enfermedades de otros órganos, ¿sí? Y vemos cómo en esta gráfica inferior son formas en las que el paciente se deteriora en el último año. Entonces vemos aquí en la flecha con el mouse cómo un paciente con una demencia y fragilidad ya viene de entrada deteriorado, muy deteriorado. O vemos como un paciente con una enfermedad, como una falla cardíaca, una enfermedad renal crónica, un EPOC, viene con una funcionalidad determinada, se hospitaliza y se recupera, pero más comprometido que antes, sigue la vida, se vuelve a agudizar y se recupera, pero más comprometido en su funcionalidad, y cada vez va teniendo un deterioro mayor. O el cáncer incurable, en donde vemos múltiples agudizaciones, un deterioro progresivo, aquí un deterioro más acelerado, y todos finalmente terminan acercándose al momento de la muerte de una manera u otra. ¿Cuál es el reto del anciano diferente al joven? Que confluyen múltiples formas de deteriorarse. Ejemplo, paciente con Alzheimer avanzado, postrado en cama, con un diagnóstico reciente de cáncer. ¿Qué lo llevará al deceso? Pues ya llevaba un proceso de deterioro previo y ahora se le suma otra enfermedad que también es determinante en un pronóstico. Ahora, el cáncer no es solo un tumor, es un desafío a la parte nutricional, ya sea que reciba tratamientos o no, porque el mismo cáncer consume. Es un desafío tóxico,
porque los tratamientos son tóxicos. Es un desafío al cerebro respecto a las partes cognitivas. El paciente que viene con demencia, el paciente que se vuelve frágil y empieza un proceso de deterioro de memoria, de su salud mental. Y si recibe quimioterapia, podría recibir toxicidad cerebral a partir del tratamiento. Es un desafío informacional y esto es de las principales dificultades y como cuidadores pues tenemos que poner sobre la mesa porque son pacientes que debieran estar mejor informados y por concepciones de los hijos, de los cuidadores, de la familia, a veces no reciben la información que requieren. Y ahorita profundizo un poquito en esto, y es un desafío pronóstico, es difícil saber cómo se van a deteriorar. Entonces, ¿yo cómo hago para hacer una sumatoria de enfermedades y saber cuánto le queda de vida al paciente o cómo va a ser su deterioro? ¿Cojo una enfermedad única o cojo y tengo en cuenta todas las enfermedades que tiene? ¿Solo miro el tipo de tumor y si tiene metástasis o integro el compromiso al corazón, el compromiso al riñón? Entonces es un tema de mucho reto y normalmente los médicos tendemos a sobreestimar el tiempo. Se hace uno la pregunta sorpresa. ¿Será que el paciente, si falleciera en menos de 3 meses, me sorprendería? Como para intentar guiar cuál es la conducta a realizar. Ok, y son muchas cosas que un paciente anciano necesita. Y este es un ejemplo en el cual no quiero profundizar porque es muy técnico, pero espérenme un segundito. Ok, esto es una tabla que de alguna manera muestra la complejidad. Tengo que mirar no solo los síntomas, sino aspectos psicosociales. Tengo que mirar las múltiples enfermedades. Tengo que evaluar los recursos. Tengo que evaluar el deterioro funcional, nutricional, cognitivo. Y esto representa un reto para el clínico y que en definitiva debe reflejar un plan integral de intervención. Entonces, no es solo una estadística, hay que evaluar las expectativas que tiene el paciente de su futuro, las preferencias, qué esperanzas tiene, qué preocupaciones, qué expectativas o qué ve, cómo ve el vivir con una enfermedad. Y entonces uno de los retos como cuidadores y como médicos que tenemos es cómo hablar con el paciente. Sobre qué quiere el paciente que hablemos en realidad. ¿Él quiere conocer las estadísticas y las posibilidades de curarse o prefiere no saber? ¿Quiere entender qué tipos de tratamiento hay disponibles? ¿Qué tanto quiere saber el paciente? ¿Quiere que hablemos de lo peor posible que podría pasar? Y entonces tenemos maneras de comunicar las cosas. Algunos proponen plantearle al paciente el mejor escenario posible versus el peor escenario posible y el escenario más común para que el paciente tenga un panorama completo. Pero en definitiva, tendremos que hablar sobre el derecho legal del paciente a ser bien informado. Esto ni siquiera debiera ser preguntado a la familia. Sin embargo, la práctica nos dice las grandes dificultades y la multiplicidad de interpretaciones por parte de los familiares que a veces no permiten que el paciente, que es el doliente directo, sea bien informado. Entonces termina siendo un desafío. ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? ¿Qué debiera continuar? ¿Qué le aporta en su calidad de vida y qué no? Depende en qué momento de la enfermedad estoy. ¿Estoy respetando la autonomía del paciente? ¿Qué es inútil? ¿Quién lo define? ¿El médico o el paciente o la familia?
Entonces, dense cuenta cómo hasta casi la mitad de los pacientes con demencias avanzadas, y estos son pacientes que están, entiéndanlo, como postrados en cama, sin poderse comunicar, reciben antibióticos durante las últimas 2 semanas de vida. Y casi el 90% de los pacientes con cáncer terminal reciben antibióticos durante la semana previa a la muerte. ¿Esto qué significa? Pues que no entendimos, que no supimos planear. Entonces hay conflictos de la información y esto como cuidadores nos atañe en gran manera porque podría ser que el paciente desee algo opuesto a la familia o el paciente entiende, reconoce, pero no se le informa. Entramos en una figura que se llama la conspiración del silencio, donde toda la familia sabe menos el paciente. O de pronto la familia está mal informada. O de pronto dejó de recibir comunicación adecuada. O reciben información contradictoria. Y entonces algunos dirían, ocultemos la verdad para no hacer daño. ¿Para qué asustar o preocupar al paciente desproporcionadamente? Eso lo va a llevar a rechazar tratamientos e incluso a querer quitarse la vida, dirían algunos. Sin embargo, la evidencia muestra que es mayor el beneficio que el riesgo. Cuando nos encontramos ante un cáncer, es tan fuerte la realidad que el paciente se va a deteriorar. Y no es lo mismo deteriorarse sin saber la razón a deteriorarse conociendo lo que pasa. Uno tiene derecho a saber que las cosas van a ir mal y eso, digamos, se ve severamente impactado cuando se oculta la información. Todo el mundo, desde lo jurídico, vela hoy en día por la autonomía. El paciente tiene un derecho legal a la información y a la no información, y esto trasciende nuestras opiniones como cuidadores o como familiares. La comunicación de la verdad se basa en reconocer el valor de la veracidad y de que éste forma parte del respeto que merece toda persona y constituye la base de cualquier relación de confianza. La mentira o la desinformación desconoce la dignidad intrínseca del ser humano, así como su libertad. Así que todo ser humano tiene derecho a participar con conocimiento claro y completo de las decisiones que se tomen respecto a su propia persona. Y esto es bien significativo. Ahora, no significa en dar una información brutal, cruda, sin talento, sin cuidado. Toca usarla de manera adecuada por personal especializado para que la verdad no sea tan mala como la mentira. Y así podemos llegar a un tema que se llama las voluntades anticipadas. El futuro será que los pacientes puedan hablar de los momentos en donde ya no se pueden comunicar y puedan decidir qué se hace y qué no se hace de manera anticipada para evitar quedar en manos de seres queridos o de otras personas que de alguna manera pues tienen una gran responsabilidad sobre la vida de alguien. ¿Será que discriminamos a nuestros pacientes por la edad? ¿Lo privamos sobre decidir en su propio cuidado? La idea es que cuando estemos sanos, hablemos del momento en que estaremos enfermos, por si acaso yo no me puedo comunicar y no aceptaría ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar tecnologías para mantener la vida a las malas y que en algún momento podrían ser desproporcionadas. Por ejemplo, un paciente con disfuncionalidad severa en diálisis renal, que no le aporta en calidad de vida, no le hace un gran aporte en supervivencia y por el contrario, le mantiene con una carga de síntomas importantes por culpa del tratamiento. Ancianos que llegan a entrar a cuidados intensivos y nunca lo quisieron, pero tampoco tuvieron la oportunidad de socializarlo.
ancianos que se reaniman de un paro cardiorrespiratorio cuando el pronóstico después de un paro es muy malo, pacientes con sondas o gastrostomías para ser nutridos cuando ya no tienen ni siquiera hambre, ganas de comer, pero se nutren a las malas, con todos los riesgos que esto implica. Pacientes que prefieren medidas de confort, control de dolor e incluso donación de órganos, pero para esto yo necesito que estén bien informados. Entonces, una voluntad anticipada podría ser, en caso de encontrarme con un diagnóstico de una enfermedad crónica, degenerativa, irreversible, que altere mi funcionalidad para el autocuidado básico y que provoque dependencia absoluta, solicito que se reorienten todos los esfuerzos clínicos para permitir la evolución natural de la enfermedad y no perpetuar el sufrimiento. Lo mismo pasa con las trombosis cerebrales, que dejan a un paciente postrado en cama sin poder entender o hablar. Entonces, esto es lo que ven ustedes como cuidadores. Pacientes postrados en cama que nunca aceptaron en la vida que les hicieran alguna función. Les ofendía que les pasaran un bastón, que los montaran en una silla de ruedas. Y de un momento a otro, por situaciones de la vida, les terminan dando una enfermedad severa, una trombosis o un cáncer, y terminan postrados en cama, limpiándoles la cola, la orina, con úlceras por presión, lo cual les hace una vida muy indigna y sin calidad de vida, y sin poder expresarse para decir, no me molesten más. Les da una neumonía como la salida, como el vehículo de deterioro, y lo que hacemos como médicos y familiares es dar antibiótico a todo tiro para sostener un paciente en estas malísimas condiciones. Transfusiones sanguíneas, diálisis renal, ingresos a cuidados intensivos, sondas de gastrostomía, sondas nasogástricas para nutrir un paciente a las malas, teniendo en cuenta que estas sondas no disminuyen el riesgo de broncoaspiración. Traqueostomías, pacientes que estaban intubados no lograron salir del tubo de intubación y terminaron con una traqueostomía por el cuello, respirando por el cuello, y de pronto sin ningún pronóstico y dependiendo totalmente de otros. Los estamos haciendo sufrir nosotros. Múltiples ejemplos, y por eso la importancia de las voluntades anticipadas. Entonces, para terminar y dar paso un poco a las preguntas, cumpliendo con el tiempo, pues dejo esta frase: morir no es algo que temer, es lo único cierto, pero podría llegar a ser la experiencia más maravillosa de su vida si se está bien informado, si se tiene en cuenta su forma de pensar, de expresarse, de sentir. Todo depende de cómo se ha vivido. Y por eso es importante que nosotros como cuidadores y como equipo de salud sepamos responder a las necesidades de este tipo de pacientes. Bueno, voy a dejar de compartir y estoy disponible para las preguntas que tengan y para las discusiones en las que podamos aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una exposición muy clara, muy objetiva, que a veces necesitamos tener. Usted hablaba de ese derecho a la información, de esa posibilidad de entender ciertas cosas, y un tema que me llamó muchísimo la atención y es cuando usted dice el cáncer no es solo un tumor, y a veces sí nos metemos mucho en ese tema especialmente y a querer manejar una sola cosa cuando hay tantos aspectos que cubrir. Eso me parece supremamente importante. Y bueno, ¿hasta qué punto podemos trabajar esto? Hablábamos de esos tiempos de información? ¿Por qué las personas, a veces, por qué la familia tiene tanta resistencia a ese entendimiento? Doctor, yo no sé si su experiencia nos pueda ayudar con eso. Sí, digamos, la causa más frecuente es el miedo a la reacción que tiene el paciente de su diagnóstico.
El miedo a que se deprima después de contarle que va a fallecer, o que la enfermedad no va a mejorar, o que tiene un cáncer. En definitiva, se ha demostrado, primero, que el paciente sí se va a deprimir, es normal, y que no debemos subirle a esa tristeza esperable, y que de esa tristeza normalmente los pacientes se recuperan y siguen afrontando su enfermedad. El resultado es mejor al paciente que se le niega la información y que igual se deteriora y que igual se da cuenta de su deterioro, solo que no se le tiene en cuenta su opinión. O sea, tenemos que dejar de huirle a la tristeza y al llanto de un paciente por una enfermedad avanzada. Así es la vida. Y se le conduce la tristeza y se le lleva a que se recupere de esa fase de aceptar la enfermedad. Pero privarlo de la información, además de ser ilegal, es nocivo para su dignidad. Desconoce sus libertades porque no lo deja ser libre para opinar y decidir. En definitiva, esto debiera trascender a si estamos de acuerdo o no con lo que estoy diciendo. Definitivamente, doctor, hay una cantidad de complicaciones ahí sobre el poder que se tiene incluso sobre ese familiar, incluso de saber cosas, de dar por entendido cosas que no son. Usted toca un tema muy importante que es el caso del deterioro cognitivo, demencias, donde las personas ya ni siquiera se pueden manifestar. Pero tenía yo a Ana Castro con la mano levantada para hacer alguna pregunta. Te escuchamos, Ana. No, justamente me respondió el doctor. Era que que siempre desde un comienzo, el paciente sí o sí tiene que tener noción de lo que le sucede, sí o sí. No importa que lo vayamos a herir, digamos, entre comillas, pero la verdad ante todo, me parece. Yo que he asistido a personas que están en la parte terminal, lo he visto. Además, puse en el chat una pregunta que, ¿por qué nosotros, como asistentes, como cuidadores, no nos ponemos en el lugar de aquellas personas en que hemos asistido y que han sufrido, algunas de ellas conscientes, pero saben que están totalmente entubadas, y a sus familiares? Y no, ¿por qué no pensamos en, si nosotros estuviéramos en ese lugar, qué nos gustaría? Yo pienso yo soy católica, creo en Dios totalmente, pero pienso en no herir a mis seres queridos, a mis hijos, y tampoco por qué gastar y hacer que no, si no voy a sobrevivir. ¿Por qué no pensar en la eutanasia? ¿Por qué no, acá en la Argentina, no se ha hecho esto? Yo lo lamento mucho porque realmente he visto muchos casos que sufren enormemente, familiares y pacientes. Eso era lo que quería decir. Perdón, yo intervengo. De acuerdo con Andrea en informar sí o sí. Sin embargo, también quiero hacer una aclaración. La información requiere saber informar para Sí. que la verdad no sea tan mala como la mentira. Y para eso, desafortunadamente, los médicos no somos tan formados, porque llevar malas noticias no es agradable, ¿sí? Por eso es importante integrarnos en estos grupos de soporte y como cuidadores tener esa experiencia de dar malas noticias. Hay que hacerlo, es legal, es obligatorio,
más allá de la opinión. Pero en definitiva hay que aprender a hacerlo, y para aprender se necesita primero intentarlo, ser autocrítico y tener las herramientas para saber hacerlo, cosa que dignifique y no por el contrario haga más daño. Respecto a la eutanasia, digamos, yo no puedo dar, he aprendido que no debo como médico, incluso dar mi opinión. Lo más sano, por ejemplo, hoy es que ustedes ni siquiera sepan mi opinión al respecto, porque partimos del respeto. Lo que les puedo decir, sí, es que el cuidado paliativo está presto para cualquier circunstancia, incluso si el paciente pide la eutanasia, debería igual contar con un paliativista, un equipo de soporte que lo acompañe y lo respete, lo valide, y finalmente lo que se busca es que el paciente, más allá de sus decisiones, pues pueda obtener una calidad de vida posible, óptima, dentro de una situación muy compleja como es la experiencia de la enfermedad. Tiene que Doctor, seguir. buenas noches. Perdón, tenemos a Andrea con la mano levantada. ¿O no? Señora, ¿No? sí. A ver, escuchamos a Buenas Andrea y noches. luego vemos a la otra persona que iba a hablar. Bueno, buenas noches para todos. Yo quería hacer un aporte y es la noticia de la muerte. De pronto nosotros que estamos dedicados al cuidado de personas, adulto mayor, enfermo terminal, en el caso mío que pues hice el curso de cuidado paliativo y esto, uno ya lo toma como con más tranquilidad, ¿no? Obviamente las otras personas no. Pero el que la noticia sea impactante después de recibir la primera noticia, que es una enfermedad como el cáncer, de pronto un VIH, bueno, enfermedades que hay. Las más terribles en este momento pensaría yo un VIH y un cáncer, ¿no? Que son enfermedades que se van llevando a la persona en un deterioro lento y finalmente la muerte, ¿no? Igual que el Alzheimer. Cada uno es diferente, cumple un proceso diferente y bueno, son cosas diferentes. Pero yo pienso que nosotros que ya estamos involucrados en esto, es como de pronto hacer un voz a voz para que la gente en sí tome conciencia de que todos tenemos que morirnos algún día, ¿no? La muerte para hace unos años era un tema tabú. Decirle a alguien muerte era terrible. Ahorita la gente lo entiende un poquitico más. Pero yo pienso que esto depende del voz a voz y de tomar conciencia y de aceptar que todos tenemos que morirnos algún día, unos de una forma, otros de otra, pero va a llegar, ¿sí? Nos tenemos que ir todos, unos antes y otros después. De la información y el conocimiento y de cómo uno tome las cosas depende qué tan doloroso y pasadero sea esta noticia, ¿no? Lo que el doctor dice lo apoyo 100% en cuanto a tomar partido o dar un concepto en cuanto a la eutanasia. Nosotros no podemos ni debemos. Y es mejor que la gente no lo sepa porque si uno dice sí, es malo, pero si dice no, entonces también es malo. Por cualquier lado nos van a juzgar o nos van a tomar o a encasillar en un concepto. Gracias, Entonces, yo Andrea. pienso que es más cuestión de que nosotros ahorita que estamos en el medio y pues en el campo, como ayudar al voz a voz de hacer que la gente tome conciencia para que esta toma de decisiones no sea tan traumática en el caso de que les llegue a pasar. Gracias, Andrea. Seguimos en orden. Luz Judith y Gloria Carrión, que también tiene la mano levantada. Luz. Gracias. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, señora. Perdone. Muy buenas noches. A mí me parece la temática muy, pero muy importante y que estamos dentro de lo real. El doctor
tiene un conocimiento del cual nosotros todavía no estamos junto a este tema que nos está tratando. Por eso es que yo tengo 3 puntitos como para analizarlos brevemente, ¿no? Yo digo que cuando él hablaba de que debemos nosotros, o sea, que el cuerpo médico debería estar como entregado al paciente, para que el paciente a su vez sienta esa efectividad, esa afectividad, y con eso tener una especie como de confianza entre el paciente y el cuerpo médico, y así poder conversar. Decía la compañera que hablaba anteriormente, nosotros ya estamos acostumbrados a eso. En el caso de nosotros, de mi persona, yo es la primera vez que estoy en este tipo de eventos que me parecen muy, pero muy importantes. Es más, valoro y felicito a ustedes, a nuestra directora, la doctora Gloria Carrión, que es la que realmente nos habla con toda sinceridad y el conocimiento para llevar adelante este curso. Y entonces viene y el segundo pasito era el ejemplo que les voy a poner. Hubo un paciente que se recuperaba, pero de pronto cayó. Lo van a traer al médico y le dice, señor, yo pensé que usted ya estaba muerto. Entonces el señor se sonríe y le dice, ¿por qué, doctorcito? Y el doctor le dice, y usted no sabrá, tiene cáncer, ya está en su última etapa, pero parece un roble. Yo pensé que ya hace 8 días ya no está con nosotros, pero todavía está así. El día que el médico le habló de esa forma a la persona, ese día el señor terminó su ciclo de vida porque ya comenzó totalmente a deteriorarse. Y en 8 días después ya no estuvo aquí. Entonces, lo que hablaba el doctor me parece sumamente real. Hay que intentar, pero de buenos modos y de buenos medios y de buenas formas, porque todavía no estamos preparados para darle al paciente una noticia de esta. Entonces, aquí sería la importancia del doctor, perdónenme el nombre, que nos ayude, nos oriente un poquito cómo hacer esta información al paciente. Perdonen, buenas noches. Un abrazo a todos. Perdón, yo intervengo respecto a esa pregunta y resalto lo que tú dices, lo resalto a través de un término que es la confianza y la compasión. La información se da con compasión, depende la premura de informar. No es lo mismo un paciente en la consulta en donde se le ve fuerte y nos da tiempo, a un paciente hospitalizado que está a menos de una semana de fallecer. En ese paciente que nos da tiempo en la consulta, pues la información se puede dar de manera progresiva, despacio, sin afán, con compasión. Diferente al paciente que está gravemente enfermo y hospitalizado, que necesita saberlo pronto para poder planear, para poder decidir, para poder buscar, para poder perdonar, para poder hablar. Entonces, resalto de tu comentario la confianza y la compasión en la información. Gloria. Gracias. Buenas noches con todos. Doctor, buenas noches. De verdad que es bonito pues escuchar estas charlas y son bastante interesantes. Decíamos que el proceso de la vida, bueno, en este caso, en la etapa terminal de una persona, bueno, hablando de cuidados paliativos, ya nos explicaba que no solo se le da al paciente que ya se está muriendo, ¿no? Sino un paciente que trae una enfermedad crónica, que no tiene, que en este caso no tiene como curación, entonces es el paciente que va a recibir el cuidado paliativo. Recordemos que la muerte es una etapa de la vida, es un proceso natural que tiene que pasar la persona.
Entonces, al ser un proceso natural, creo que nosotros tenemos que respetar primero por ética y por derecho, el paciente debe saber lo que tiene, pero creo que nosotros como familiares nos da tristeza tener que decirle eso. Incluso recordemos que nosotros cuidadores somos los que estamos o somos un puente entre la familia y el paciente, entre el médico y el paciente, y bueno, es un enlace donde debe haber esa confianza, debe haber el diálogo con compasión, un diálogo de entendimiento, de comprensión, incluso de estar junto a la persona. Y yo creo que nosotros como cuidadores, y yo les he dicho a mis estudiantes, como cuidadores creo que nosotros sufrimos a veces tanto como la familia lo sufre, porque incluso el hecho de saber que es una persona que se nos va a ir y nos vamos a quedar sin trabajo, desde ahí empezamos a sufrir nosotros como cuidadores. Entonces, es algo pues real. Entonces, el diálogo debe ser un diálogo donde haya confianza, donde haya respeto, donde haya compasión, pero el doctor nos decía, nosotros tenemos que prepararnos para dar una noticia. Recordemos que a nosotros, por ejemplo, como cuidadores, como enfermeros, como esto, no nos permiten acercarnos a la familia con este tipo de noticias. Es el médico que lo debe hacer. Y a veces no estamos preparados para eso. Entonces, a veces somos muy duros o simplemente como que tratamos de tapar las cosas y a veces el diálogo queda como nulo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, nosotros deberíamos ser, como les digo, el puente que une el médico con el paciente, con la familia, y nosotros debemos tener esa parte del conocimiento, sobre todo del entendimiento, para poder entender a la persona en esta etapa de la vida del ser humano. Y como siempre nosotros decimos dar calidad de vida, pero no sabemos, muchas veces solo es la palabra, la calidad de vida y ya, sino la calidad de vida que de verdad podamos sentir nosotros, o sea, casi ponernos en el lugar de la familia, en el lugar del paciente y todo eso. Eso yo creo que es lo que decía el doctor y quiero entenderlo así, con compasión, ¿sí? Porque si lo hacemos así, creo que es más fácil las cosas, más llevaderas, menos de pronto sufrimiento y todo eso. Podemos llegar al paciente, podemos llegar a la familia. Entonces creo que es importante esta parte. Eso nomás. Muchas gracias. Mercedes iba a decir algo, una pregunta, o si no, comentarios cortos, por favor. Acuérdese que el doctor está aquí con su tiempo limitado. Tu micrófono está apagado, Mercedes. Bueno, no sé, que algo pasó ahí, no sé. Doctor, una de las cosas fundamentales es, usted hablaba del rol del cuidador, a veces el cuidador no informado de su rol a veces y de cómo estar ahí en el acompañamiento y en el cuidado. La palabra cáncer sigue siendo así de grande, sigue siendo un monstruo que no queremos abrazar en la medida de que no lo comprendemos, de que lo vemos como algo como tan invasivo, tan grande que no lo podemos manejar mentalmente por creencias y por todo. Este tipo de informaciones y de charlas y de conocimientos compartidos con el doctor, vemos a un ser humano tratando de explicarnos unas condiciones, unas necesidades no satisfechas. Ustedes vieron todo ese espectro del que nos habló, lo psicológico, lo físico, lo biológico. Ellos se encargan de eso, de lo espiritual, de la forma como debemos comunicarnos. Esa es la integralidad del cuidado. Yo creo que es muy importante que lo recordemos siempre, no solamente para nuestros familiares, sino para esa persona cuidada. Doctor mencionaba algo muy importante que es preguntar. Hablemos, ¿te acuerdan de lo que hemos hablado siempre? ¿Cómo se siente?
qué quiere. No es necesario usar demasiada información, pero sí estar dispuestos a escuchar las necesidades de las personas, aún en situación de postración. Por esa razón, sabiendo todo este tipo de cosas, sabiendo que podemos ir como cogiendo a pedacitos esa información y llevándola a cabo, vamos a tener un cuidado de mucha más calidad. Entonces, esto es muy importante. Doctor, no sé si quisiera aprovechar esta última parte también para darnos como algo de su pensamiento, algo que nosotros como cuidadores debemos aprender y debemos hacer. Sí, muchas cosas, ¿no? Uno trata de aprender de experiencias ajenas. Uno lo intenta y uno quisiera aprender más del dolor ajeno para cuando toque el dolor propio. Pero en definitiva es el dolor propio el mejor maestro. Muchas experiencias, muchos ejemplos de la experiencia del cáncer en otros, muchos casos hay que individualizar, hay que estar con un corazón dispuesto. Para estar con un corazón dispuesto hay que saber descansar, hay que saber nutrirse espiritualmente, hay que seguirse autocriticando para crecer y hay que seguir explorando mi percepción de la vida y de la muerte desde el punto de vista espiritual, para poder verle un sentido a lo que hacemos porque es demasiado desgastante, porque frustra, porque carga inconscientemente y se necesita tener espacios de desintoxicación, de vida propia, de alimentación mental a través de la lúdica, del descanso, de la familia propia, para poder ser mejores cuidadores. Porque el cuidador cansado no cuida bien. Y eso es importante. Creo que, no sé, no me preguntes por qué, pero creo que ese es como lo que quisiera expresar en este momento. Maravilloso, doctor. Esperemos que esos consejos nos los apliquemos siempre, incluso para usted, doctor. Sabemos cómo tiene que afrontar diariamente cada cosa, cada día, y eso es lo que trabajamos acá. O sea, me gusta mucho su mensaje desde el corazón, porque hay cosas que no vamos a alcanzar a entender. Acá a veces estamos muy preocupados por qué es una quimio, qué es una radio, qué son todas ese tipo de cosas que a veces no vamos a manejar tan directamente. Lo que pasa es que una información bien dirigida, un mensaje bien dado es muy, muy importante. Y eso es lo que queremos hacer como cuidadores, es lo que nos hace pasar de esa buena vocación de cuidador a ser mejores cuidadores. Hoy nosotros hemos trabajado varios temas, el tema de demencia siempre nos es latente, pero yo quería este tema del cáncer que no se agota, en lo que podamos ver y acompañar, porque así como no existe una sola demencia, y esa parte que dijo el doctor, que es individualizar. Aún el cáncer de colon va a ser diferente para cada persona. Y esos aspectos nutricionales, todos esos aspectos culturales, todos esos aspectos de creencias, tenemos que abordarlo. Es muy importante eso que dijo, el abordaje, cómo nosotros también como cuidadores somos parte de ese equipo de abordaje, cómo podemos ayudar a que la familia comprenda, ayudar a que nosotros comprendamos y a que llevemos un proceso de atención y cuidado muy, muy de calidad, muy también de aprendizaje. Es verdad, doctor, esto del aprendizaje sobre cáncer tiene que ser a partir de una vivencia. Personalmente creo que puedo dar un testimonio sobre eso, lo importante que fue para mí, en mi caso, recibir esa ayuda médica con compasión, con
con verdad, o sea, sí, tenemos que aprender a tomar las cosas con realidad, con nombre, el nombre, tienen que ponerle un nombre. Y muchas veces hemos ido al odontólogo y nos han dicho una cosa gravísima sobre nuestros dientes y no nos hemos dado cuenta. Y a partir de ahí, una derivación de cosas grandes. La creencia de que esto no se puede manejar o que ya es definitivo, pues como todo, en todo eso es posible. Pero si contamos con este apoyo, de este caso de la medicina, este caso de este grupo que se forma cada día en comunicación asertiva, en cuidar y atender con compasión y amor, creo que vamos en un buen camino. Doctor, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, al grupo de Gloria, a todas las personas que están por primera vez en estos encuentros. Aquí hablamos de cuidado, aquí nos metemos ahí al diario de cada hora, de las 24 horas de lo que significa un cuidado, desde ese cuidado domiciliar y desde ese cuidado familiar. Hablamos de esos cansancios, hablamos de esas inquietudes, de esos miedos también que abrazamos y cogemos y los manejamos. Y por esa razón también estamos hablando de cuidados cáncer, persona mayor. Es raro lo que decía, lo que se decía, pero sí, hay mucha creencia de que como ya estamos mayores, de pronto no necesitemos que nos hagan nada. O al contrario, llevarnos a manejos extremos. Hoy creo que es muy importante que haya quedado esto de hasta último momento hacer qué. Muy atentos a eso. Hasta último momento qué aplicar. Eso, como una cosa que puede ser de alivio se puede volver tóxica. Entonces, eso es Muchísimas gracias. Es un aprendizaje que va a ser muy largo y que, bueno, vamos a tener que aprender. Entonces, recuerden que estamos trabajando para nuestro congreso, nuestro primer congreso de cuidados en Bogotá, del 21, 22 y 23 de cuidados, el primer congreso de cuidados para personas mayores. Con todo, va a ser también virtual, así que quienes no nos puedan acompañar presencial pueden venir de manera virtual. Vamos a estar como siempre hablando desde esta comunidad que es la comunidad más grande de cuidadores a nivel latinoamericano, aprendiendo a cada día más a cuidar mejor. Doctora Acosta es miembro honorario ya de nuestra comunidad. Reciba nuestro abrazo cuidador, las miles de gracias y bendiciones de este grupo, de estos grupos grandes que nos encontramos aquí y que esperamos tenerlo en otra oportunidad para que nos enseñe y nos ilumine este camino de cuidado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Hablo desde Colombia. Que mi Dios los bendiga a usted y a toda su comunidad, a toda la gente que me está escuchando. Son experiencias muy bonitas, experiencias que nos sirven para nuestro diario vivir. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos. muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao.